El gran héroe y semidios Heracles solo tenía una idea profundamente implantada en su cabeza. En su infinita pena y arrepentimiento por las atrocidades cometidas contra su propia familia, solo aspiraba a cumplir con éxito las 12 tareas que su odiado primo, el rey Euristeo de Micenas, debía imponerle a instancias de la diosa Hera. El rey Euristeo sentía una mezcla de profundo odio y absoluto terror hacia el héroe. Heracles también lo odiaba con intensidad. Este rey había usurpado el trono de la Argólide, el cual le pertenecía legítimamente al héroe, y que le fue arrebatado a causa de una de las numerosas tretas que la diosa Hera no cesaba de urdir contra él. Nada más acabar con éxito su primera encomienda, dar muerte al temible león que asolaba la región de Nemea, Heracles se dirigió presto a la ciudad para entregar el trofeo al rey Euristeo, el cual al ser avisado de la llegada del héroe, corrió a esconderse de nuevo en su vasija de bronce, en el interior de la cual se sentía a salvo, pues la presencia de Heracles le infundía auténtico pavor. El rey Euristeo había albergado la esperanza de que el temible león hubiera acabado con Heracles, pero no fue así. Por lo tanto le encomendó la segunda tarea. Esta sería acabar con la espantosa criatura conocida como la Hidra de Lerna. El rey hizo llegar la encomienda a través de su sirviente, como ya era habitual, ya que su pavor le impedía salir de la vasija mientras su primo se encontrara en palacio. Una vez recibido el encargo, Heracles se dirigió a la ciudad de Tebas para visitar a su hermanastro mellizo Ificles, al cual no había visto desde su despedida en el oráculo de Delfos. Nada más llegar a la morada de su hermanastro Ificles, Heracles fue recibido con gran alegría por todos los allí presentes. Después de un breve descanso, el héroe se dispuso a relatar con todo detalle su aventura con el león en los bosques de Nemea, mientras su amado hermanastro Ificles, junto a su sobrino Iolao, escuchaban fascinados. Tanto Ificles como su hijo Iolao sentían una devoción reverencial hacia el héroe. Cuando ambos hermanos eran tan solo unos bebés, y estando ambos dormidos en su cuna, la temible diosa Hera envió varias serpientes venenosas para acabar con ellos, pero el bebé Heracles las destrozó a golpes con su extraordinaria fuerza de semidios. Ificles nunca olvidaría este heroico hecho que salvó su vida, por lo tanto su agradecimiento hacia Heracles sería eterno. Después de escuchar su relato y conocer su nueva tarea, Iolao se apresuró a preparar el carro y los caballos, con la decidida intención de acompañar al héroe en su nueva aventura. Nada lograría hacerlo desistir de este propósito. Así pues Heracles y Iolao abandonaron la ciudad de Tebas para dirigirse a la región de las lagunas de Lerna, las cuales estaban próximas a la ciudad de Argos. A su llegada a la región, pronto escucharon los relatos que hablaban sobre una terrible criatura, la cual se decía que moraba en las profundidades de las numerosas lagunas, y los abundantes arroyos que poblaban aquel espeso bosque. Este monstruo provocaba gran preocupación y mucho miedo entre los pocos pobladores de aquellas pequeñas aldeas de ganaderos y campesinos. La Hidra de Lerna, tal y como se referían a ella, era una espantosa criatura, dotada de varias cabezas y de aliento venenoso. Todos los arroyos y bosques de la comarca estaban emponzoñados con los vapores que exhalaban las 7 horripilantes bocas de la criatura. Su aliento venenoso había contaminado campos y manantiales, las cosechas no prosperaban y nadie osaba adentrarse en aquel bosque. Los pocos valientes que lo intentaban, lo hacían cubriéndose la boca con algún pedazo de tela para evitar respirar aquel veneno, pero aún así era insoportable. Muchos estaban abandonando la región para encontrar mejores lugares. Aquí tanto las cosechas como los ganados no tenían ningún futuro, mientras la temible hidra deambulara a sus anchas por las proximidades sin que nadie pudiera evitarlo. Al detenerse en una posada para descansar y saciar su apetito, escucharon una historia. El viejo posadero les contó el motivo por el cual la hidra estaba causando tanta devastación últimamente. En su narración, el anciano les explicó a los intrépidos viajeros que esta criatura había estado custodiando una de las fuentes del bosque de Lerna, ya desde tiempos inmemoriales. Esta era la sagrada misión que le había sido impuesta por la diosa Hera, ya que allí se encontraba oculta una de las entradas al inframundo, el oscuro lugar subterráneo, donde el barquero Caronte recogía las almas de los que esperaban en las orillas del tenebroso río. Estas almas deberían pagar una moneda de plata al infame barquero, si es que deseaban ser trasladados en su barca hasta el salón del juicio final, donde se dictaría la correspondiente sentencia.
Estas entradas secretas al inframundo eran solo conocidas y usadas principalmente por el dios Hermes, el cual era el que guiaba las almas de los fallecidos a través de los innumerables laberintos que conducían hasta las orillas del infame río Estigia, el cual serpenteaba recorriendo aquellas profundidades. Mientras Cerbero, el perro de Hades, custodiaba el inframundo, otras criaturas, la mayoría descendientes del monstruo alado Tifón, y de la horrible criatura con forma de serpiente y llamada Equidna, custodiaban la superficie. Tal era el caso de la Hidra de Lerna, la criatura guardiana de una de las 7 entradas secretas al Hades. A medida que Heracles y Iolao escuchaban la historia que el posadero contaba, se dieron cuenta de que el león que el héroe había derrotado recientemente era hermano de la temible Hidra, por lo que ésta estaría especialmente furiosa en aquellos momentos, lo cual haría que su empresa fuera aún más difícil si eso era posible. Al observar la atención con la que los viajeros escuchaban su relato, el anciano continuó con la historia que sus antepasados le transmitieron y que muy pocos conocían. La región de Lerna no fue siempre un bosque repleto de lagunas, según contaba el posadero. Hubo un tiempo en el que estas tierras estaban yermas, eran una interminable sucesión de dunas que se extendían hasta el cercano mar Egeo. En una época incierta, toda esta región había sido maldecida por el dios Poseidón, convirtiéndola en un terreno yermo y secando todas sus fuentes. En aquella lejana época el rey Danao reinaba en la ciudad de Argos. El rey Danao era célebre en toda Grecia por ser el padre de 50 hermosas doncellas, llamadas las Danaides. Dada la extremada falta de agua, el rey envió a cada una de sus hijas a una comarca diferente, con el objetivo de conseguir agua de la manera que fuere, de lo contrario la sequía lo devoraría todo, y si esto sucedía su trono y su reino desaparecerían. Una de sus hijas recibía el nombre de Amimone, y era gran aficionada a la caza. Siempre tenía su arco tenso y dispuestas sus flechas por si aparecía alguna presa. La princesa Amimone fue la que recibió el encargo de explorar la región del bosque de Lerna. Al adentrarse en la espesura del bosque, Amimone creyó observar lo que parecía ser la cornamenta de un ciervo que asomaba entre la espesura. Con un hábil gesto preparó una de sus flechas y la disparó en aquella dirección, con tan mala fortuna que acertó a impactar en la pierna de un sátiro, el cual dormía plácidamente entre los matorrales. El sátiro, lleno de ira, se dirigió resuelto hacia la joven con la intención de castigarla severamente. Al aproximarse, los ojos del sátiro, antes repletos de furia, se transformaron al instante en una mirada de irrefrenable deseo, al contemplar más de cerca la deslumbrante belleza de la joven princesa. Amimone se puso tensa, sabía que los sátiros eran criaturas de carácter impredecible, y además no eran de fiar. Sabía que sus pasiones gobernaban sobre su juicio, y no desaprovechaban ninguna ocasión, en cuanto alguna ninfa se descuidaba. Ahora ella misma, Amimone la cazadora, estaba a punto de ser presa de aquel libidinoso y enfurecido sátiro. En aquel punto de la historia, el posadero hizo una pausa para pedir que se sirviera más vino y queso a los aventureros. Se sentía con el ánimo tranquilo en presencia de aquellos intrépidos héroes, los cuales tenían la osada intención de acabar con la horrible criatura. Heracles por su parte también deseaba escuchar. Toda la información era bienvenida, podía ser de gran ayuda en algún momento. El anciano continuó con la narración de cómo la princesa Amimone, al verse atrapada irremediablemente por el sátiro, comenzó a lanzar gritos de espanto, los cuales resonaron por todo el bosque y llegaron hasta el mismísimo mar Egeo. Tan fuerte gritó la joven, que el mismísimo dios Poseidón la escuchó gritar desde su morada, y veloz como el rayo se presentó allí en un instante. Poseidón, empuñando con fuerza su temible tridente, lo lanzó con fuerza en dirección al atrevido sátiro, pero este, con un veloz movimiento, lo esquivó hábilmente, terminando el tridente incrustado en una gran roca. El sátiro huyó despavorido, nadie podía enfrentarse a semejante dios. Entonces, el dios de los mares, se acercó a la joven Amimone, y le preguntó acerca del motivo de su estancia en aquel peligroso lugar. La princesa le relató con todo detalle al dios la tarea que su padre le había encomendado, y que la gran sequía que experimentaban era la causante de su presencia allí. Al escuchar estas palabras el dios se conmovió, y solicitó a Amimone que retirara el tridente de la roca en la que estaba clavado, y se lo devolviera. Al hacerlo, 3 grandes chorros de agua surgieron de cada uno de los agujeros que el tridente había provocado, comenzando así a regar aquellas tierras por primera vez.
Al mismo tiempo el dios golpeó con fuerza en varios lugares diferentes, haciendo que brotara un manantial de cada uno de ellos. Amimone, profundamente impresionada y satisfecha de haber logrado cumplir con éxito la tarea encomendada por su padre gracias al dios Poseidón, en agradecimiento la princesa yació con su salvador durante toda una interminable noche de pasión. De este divino abrazo nacería Nauplio, el semidios conocido por recorrer los mares durante las noches con antorchas encendidas, las cuales usaba para atraer y matar a aquellos que osaban acercarse. Esta era la fuente en la que la Hidra tenía su morada, y donde guardaba una cercana entrada al inframundo. Heracles ya sabía cuánto necesitaba, ahora la Hidra estaría especialmente furiosa contra el héroe debido a la muerte de su hermano el león de Nemea. Sin más dilación ambos se despidieron del anciano, y se dirigieron con decisión al interior del neblinoso bosque. Pronto avistaron la fuente, y entonces se apresuraron a cubrirse nariz y boca para evitar respirar los nauseabundos vapores que lo impregnaban todo. La vista se les nublaba y el aire apenas llegaba a sus pulmones, pero aún así lograron aproximarse hasta la fuente. Muy pronto vislumbraron a la Hidra entre la espesura. Heracles pidió a Iolao que se mantuviera al margen y observara desde una distancia prudente. El héroe se acercó con cautela. Ahora la criatura ya no era visible, y Heracles se acercó hasta la mismísima puerta del inframundo. Al percatarse de que la Hidra ya no estaba allí, Heracles se dirigió hasta la orilla de la laguna con extremada cautela. Pero de repente la criatura hizo su aparición, surgiendo inesperadamente de las aguas, y pillando al héroe por sorpresa. Heracles, en un hábil movimiento, la esquivó al tiempo que le propinaba una potente estocada con su pesada espada, cortando de esta forma dos de sus cabezas de un solo tajo. Su sobrino Iolao observaba incrédulo toda la escena. Si su admiración por Heracles era ya grande, ahora con estos acontecimientos sería infinita. Mientras tanto Heracles se disponía a cortar más cabezas de la esquiva Hidra, cuando para gran sorpresa de ambos, observaron que por cada cabeza cortada dos nuevas aparecían en su lugar. Al observar este desalentador hecho, Heracles fue consciente de que de nada serviría cortar más cabezas. Debería idear algo rápidamente. Entonces, la diosa Atenea, siempre protectora con el semidios, implantó en las mentes de Heracles y Iolao la idea de que deberían cauterizar con fuego los cuellos de aquellas cabezas recién cortadas, para que de esta forma la carne quemada no permitiera su regeneración. Así pues, con la ayuda de su sobrino, Heracles consiguió cortar todas las cabezas al tiempo que Iolao las quemaba con su antorcha, impidiendo de esta forma su regeneración. Una a una todas las cabezas fueron cortadas, solo quedaba una en pie, aquella que era auténticamente inmortal, la cual el héroe cortó y enterró para siempre bajo una gran roca, junto al camino que conducía hasta la aldea de Lerna. En la sangre venenosa de esta cabeza recién cortada, Heracles impregnaría cada una de sus flechas, las cuales le servirían en el futuro para completar el resto de sus tareas. Desde allí se dirigieron de nuevo al palacio del rey Euristeo. Al observarlos llegar desde la lejanía a través de su ventana, el rey se apresuró a ocultarse de nuevo en el interior de su vasija blindada. Nuevamente el rey estaba enormemente decepcionado ante la inesperada victoria de Heracles sobre la Hidra. Pero al descubrir que Heracles había recibido la ayuda de Iolao en esta tarea, se negó a admitirla como realizada, y el asunto pasó al tribunal de los dioses del Olimpo, los cuales deberían deliberar para resolver el asunto. Heracles ni siquiera se inmutó, le traía sin cuidado lo que dijera aquel usurpador, y pidió que se le entregara su próxima tarea. Esta fue la manera en la que el poderoso semidios Heracles, o Hércules como muchos gustan llamarle, realizó el segundo de sus épicos trabajos, los cuales nunca han sido igualados por ningún otro héroe.